Las cajas. Preludio fúnebre, el ajuar de mudanza donde el espacio cierra las esposas. El otoño interroga sin ninguna esperanza, cielo seminublado y vidrios que la noche empaña. Cada caja una celda, una mordaza. Expurgar bibliotecas es inhumar futuro, tiempos del porvenir que extraviaron la calle y ya no llegarán, aunque sus huellas pasen por las manos. En mi caligrafía veo sus sendas, en márgenes y notas es nítido el trazado, pero no llegarán. El destino era este. El año 2020 y el que corre, fines de mayo, avanza no se sabe hacia dónde. Es nave de los locos, en su deriva arrastra. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Tatiana, ahora que empezaste con ese poema, nos sirve como introducción para preguntarte y que nos comentes acerca del título del libro y de si había otra opción rondando y por qué te decidiste finalmente por ese. Y de paso te pregunto sobre la tapa del libro, el arte de tapa. Muy bien. Bueno, deriva, sí, hubo otra opción. En realidad hubo otras dos posibilidades del título. Me pregunto si esto se escucha entre los que están escuchando. Sí, se escucha. Gracias. En realidad el libro fue creciendo, desarrollándose. Primero tuvo un título que es el título del penúltimo texto poético. Después pensé que podía titularse Casa en el agua, que es un verso del segundo poema, que el segundo poema se pregunta por qué ha de enajenarse la poesía a la estética ajena, a la del show, si ella es fundación en el deshacimiento, casa en el agua. Bueno, entonces ahí pensé, este libro debería de llamarse así, pero el libro siguió desarrollándose y en el marco en el que fue de situaciones sociales, y bueno, cuando digo sociales, personales, porque lo personal es social, en el marco en el que se fue desarrollando el libro, decidí que debía titularse Deriva sin pensarlo demasiado, porque está en ese texto que leí, en su deriva arrastra, ¿no? Entonces dije, esto abarca todo el conjunto de un libro que es, creo que tiene una característica híbrida y heteróclita, ¿no? Con distintos temas, pero donde la naturaleza y la degradación de la naturaleza y de la relación entre nosotros, los que vivimos hoy aquí me refiero al planeta, exige interrogantes y exige respuestas. Y entonces sentí que ese vocablo, que además es un vocablo bisémico, es curioso porque deriva a muchas cosas, pero deriva es ir a, bueno, como tituló Horacio Quiroga, ¿no? A la deriva, pero deriva es perder el rumbo, pero además, curiosamente, contradictoriamente, es también una pieza, un timón, que permite rectificar el rumbo. Y bueno, pero cuando lo titulé no estaba pensando del todo en eso, pero ahora digo, ya que me lo preguntas, Valentina, y gracias por acompañarme, Valentina.
el saber de la lengua me indicó que quizá la poesía era ese timón para intentar rectificar el rumbo que los que tienen el timón de la sociedad en la que vivimos perdieron. Y podríamos después seguir con eso, pero sigamos con el plan tuyo. Sí, con respecto a las diferentes temáticas, ¿no?, que estabas mencionando que aborda el libro, en algunas ocasiones has dicho que el libro es un libro impuro, y me gustaría preguntarte, como para adentrarnos ya después en el libro, ¿a qué te referís con eso? Bueno, eso es como una confesión que, vamos a decir, de cocina que yo he hecho. Creo que lo dije en una o dos entrevistas, porque yo no estoy conforme con la hibridez o la hibridez de este libro. La encuentro justificada, pero yo querría, y te comentaba en la charla que tuvimos en lo de Molina previa a esto, con nuestros jugos nuestros exprimidos de naranja, que hay un libro de Mariela Nigro que yo considero que es perfecto, de los días y de las noches. ¿Por qué? Porque está dirigido íntegramente a un destinatario. Cada texto diseña el contorno de un destinatario, ¿no? Bueno, lo de ella está dirigido a un blanco y cada texto trabaja para incidir en ese blanco, asedia el mismo tema, pone sitio al mismo tema y a la lengua con que ese tema es asediado. Eso es lo que yo querría para mi próximo libro. No ese tema, necesariamente para nada, pero es esa concentración del esfuerzo que tiene que ver con la concentración y la aleación profunda, es decir, gatillar a un solo tema. Por eso digo. Sí, y creo que deriva es claro, ¿no?, de que si lo explicás así como ese concepto de impureza que construiste con respecto al libro, se ve que un poema, por ejemplo, tira como hacia muchos lugares, ¿no?, muchos puntos de vista. Y nada, quería mencionar, ¿no?, con respecto al segundo poema que aparece allí, ¿por qué ha de enajenarse a la poesía? Que me parece a mí que es clave dentro del libro, porque es en el poema en donde vos te posicionás frente a cierta manera de ver la poesía, que vos llamás una estética ajena, que es la del show. Y me parece interesante ver cómo vos exponés lo que la poesía es en dos imágenes que son intensas, que proponen mostrar la importancia de la poesía. Y cuando decís eso, ¿no?, la poesía es fundación en el deshacimiento, casa en el agua. La poesía con esa importancia frente al individualismo y la superficialidad con la que puede ser tomada hoy en día, ¿no? Entonces vos lo que haces es, me parece a mí, defender a la poesía de la frivolidad a través de dos imágenes que funcionan eficazmente, y que después uno, cuando va entrando en el libro y presta atención en el segundo poema, se da cuenta que ese pensamiento que vos planteás no se agota solo en ese poema, sino que es algo que sostenés durante todo el libro. Y es algo que yo te había comentado de cómo había recibido la cuarta parte del libro, la cuarta sección, en donde vos incorporás un diálogo con otros poetas, incorporás una defensa a la memoria, también al canto de las nanas, al arrullo, que es sumamente rico. Esa parte es de mis favoritas, porque claro, conmueve esa defensa que es como una muestra, ¿no?, de esa ternura y protesta que toma el libro, me parece.
Muy bien, sí, muy interesante escucharte, Valentina. Ahora leo en todo caso los poemas esos del Arrullo. Bueno, a ver, todas tenemos maestros, maestras. Hay una estirpe de la poesía que es varia y que es inagotable. Es así. Pero la poesía siempre es interrogación, pregunta, exploración. A ver, Cesare Pavella, que yo he querido mucho desde mi adolescencia, decía, la poesía es reducción a claridad. Lo creí como un dogma de fe, lo sostuve en mi juventud. No, lo sigo sosteniendo, pero la poesía de cualquier manera es inagotable y esa reducción a claridad siempre será incompleta porque trabaja con el misterio y trabaja con la inagotabilidad de la lengua. Porque la poesía dice una cosa y sugiere un montón de otras cosas y en eso trabajamos. Bien. Entonces, cuando está escrito allí, ¿por qué ha de enajenarse la poesía, la estética ajena, la del show? Lo que está sugerido es que, sea como fuere, sea el soporte que se elija, la performance, la lectura en voz alta, el trabajo con el cuerpo del texto en la forma inaugurada por Mallarmé o con cualquier otra, con o sin rima, como sea, con o sin música, cantada, recitada o corporalizada, es una cosa seria. Eso es lo que quiero decir. No está al servicio del mercado y tampoco, y por lo tanto tampoco al servicio del brillo personal. Eso es lo que quise decir. Y entonces tú me hablas de la cuarta parte porque el libro está subdividido en 4 partes y capaz que es oportuno elegir una de esas que tienen que ver con la comunidad, porque hay poesía, porque hubo poesía, y porque hubo y habrá. Sí, aparte que también dialogás con otros poetas, incluís a un montón de personas que bueno, que la otra vez hablábamos acerca de los epígrafes, ¿no? Que aparecen en el libro en el inicio, antes del título, y luego hay otros epígrafes que aparecen sobre el final, y vos me explicabas lo del homenaje y el diálogo. No sé si querés contarnos sobre eso antes de leer. Claro, esta anotación que hace Valentina tiene que ver con esa cuestión que me planteaba ella, que me había planteado Jaime Clara en otra oportunidad y en algún otro. Dice, ¿por qué hay epígrafes que están situados al comienzo como es tradición? Bueno, y hay otros que no lo están, que están debajo cuando termina mi texto. Entonces hay una voz que susurra. De repente la voz de Licura Chihuahilaf, el poeta mapuche. De repente la voz de Rosario Castellano, la poeta mexicana a la que admiro, a la que releo a menudo. O la voz de Haroldo Conti, el poeta desaparecido por la dictadura argentina. Haroldo Conti aparece allí como un susurro, pero es un susurro que respalda mi voz, en el que me apoyo. No es un texto del cual
naciera el texto que ahí está impreso en esa página, pero es una voz que merece acompañarme. Por ejemplo, Haroldo Conti dice, un árbol en verano es casi un pájaro. Y bueno, a lo que refiere toda esta digresión es a que insisto, el quehacer, el pensar y el hacer son quehaceres que están enlazados con la estirpe en la que nos inscribimos y con aquellos que nos sucederán. Eso es fundamental. Yo voy a leer alguno de los textos, o uno al menos de esos arrullos, y donde está la voz de Rosario Castellanos. ¿En qué página estaremos? Por ejemplo, dice el epígrafe de Rosario Castellanos: lloro cuando se quema el arroz. No tengo las manos libres. Las voces de Acunar. A ver. Las voces de Acunar. ¿Dónde van? ¿A dónde van las nanas de fraseo inestable, de estribillo quebrado? Las que no encuentran aire que las haga vibrar, sonido que las alce ya en ninguna memoria. ¿A dónde van las canciones de cuna, alumbradas en sombra de interiores al amparo de aroma de alimento y lavanda? Usadas prendas de una estirpe canora a la hora del sueño, del soñar. Primicias de un legado habido, estando al lado, alando el ver más lejos, con los ojos cerrados. Son dos poemas que tienen como epílogo el arrullemos con canciones de cuna a la memoria y amemos esa zona devastada. Y leo el segundo poema vinculado a este tema, ¿no? Menudas van quedando en estrofas partidas las voces de arrullar, los arrorrós, las que no tienen voz que las haga vibrar, las que han perdido partes del cuerpo que tensaban entre el pulmón y el alma, en las trampas brumosas de la memoria en diáspora, de la comida rápida. Son las voces de amar a criatura en brazos, las de dar bienvenida al cuerpo vulnerable que atestigua la noche, el mediodía, el rebozo de la espuma en la roca. Son las voces de dar la bendición al que ha venido al mundo. Capullito en el verso del cantar, sin saber qué le espera, qué habemos de esperar. Ahí está de vuelta, ¿no? La deriva, ¿no? Sí, y estaba pensando también que en el poema Los dioses hacedores está, o sea, no está el arrullo, pero sí está el canto, que el poema en realidad se podría como dividir en tres escenas, ¿no? Que es la de los dioses cantando en la mesa, luego está el 1952 en San José de Mayo y luego en Médanos en el 2018 y lo ingenioso de ese poema, además de muchas cosas, es que lo lleva el canto a la comunión y que se dan en un espacio cotidiano como puede ser el de la cocina y sobre todo en el acto de comer, ¿no? Como que en lo cotidiano y bajo el canto están todos al amparo. Claro, en nuestra charla previa conversábamos sobre esa, si se quiere, tú me señalabas, si se quiere, bueno,
ese contraste o esa, no contradicción, pero bueno, en todo caso ese contraste entre lo íntimo de las voces compartidas en la intimidad y la repercusión que significa, que otorga, la extensión que representa ese diálogo íntimo, la repercusión que representa en el área de la societal, ¿no? En el área societal, en el área de la comunidad. Porque en realidad ese es el tejido. Esas son las puntadas con las que se teje el tejido de la polis, ¿verdad? Entonces, si querés, leo ese fragmento que refiere, pero pásame tu libro porque pierdo tiempo si tengo que buscar lo que no tengo marcado. Bien. Sí, este es un texto que está en 3 tiempos. Esto un poco es lo que me refería cuando decía impuro. Hay textos que están planteados como un diálogo dramático, bueno, y este como en 3 tiempos, ¿no? Dice, la rueda del cantar era el pan, caracú, era el tuétano, delicioso, aromado, bocado, Eucaristía era. 2018 en Médanos. Las expresas políticas, fuentes vacías, platos apilados, a coro brindan. Bebamos, que mientras estemos aquí, las que aquí estamos somos amigas. La sobremesa expande sobre tiempo, el cántico remalla el tisú, el hilado fino, la orfebrería de vínculos, transmigran los espacios. Rita Ibarburu, recuerda una cantora, nos la enseñó. Transmigran los espacios al amparo del canto. Bueno, viste que ahí también está presente eso de lo que veníamos hablando, ¿no? Ya no como el arrullo de las nanas, pero sí como el canto, y yo lo interpreto como el canto barra poesía, bajo la poesía como amparo, ¿no? Bajo el amparo de la poesía, mejor dicho, están todos allí. Y nada, quería hablar acerca del poema Tupac, como para finalizar, y después escucharte, Tatiana, si te parece bien. Tupac, ayúdame y decime en qué página lo encuentro o pasámelo. 73. Tupac tiene... Bueno, Tupac tiene un epígrafe que ese sí está situado, como es tradicional, en la obertura del poema. Pocas cosas remueven algo profundo en mí como el mirar de un perro fatigado de haber vivido tanto. José Corredor Mateos. Tupac. Así se explica al niño de 3 años que ya no encontrará tras la puerta a su perro. No lo veremos más, se dirá. Estaba enfermo. Él lo sabe. Se dirá. Así como las flores se transforman en frutos y maduran y caen, se dirá, como la mariposa inmóvil que encontraste desplegadas las alas en el hueco del árbol y ni con un palito se movieron las alas, y él se acordará, dirá, es cierto, palabra
por palabra y paso a paso y por analogías, se buscará explicar ese misterio. La vida resplandece y se va. Se adueñará el niño de una verdad esquiva a todo entendimiento. Conversando la otra vez, Tatiana me decía que en ese poema hay como una de las claves del libro, ¿no? Y bueno, pensando en eso, yo creo que en ese poema hay un pensamiento, ¿no? Una reflexión que nace a partir de la situación de tener que explicarle a un niño que su perro ha muerto y que ya no lo encontrará. Me parece que este poema revela ese pensamiento que coincide con una voz presente en la poesía de Tatiana, que defiende a veces sobre el final, le da una vuelta, lo profundiza porque rehuye de la superficialidad, como habíamos dicho antes. Junto con la voz lírica, la lectora y el lector asiste a la caída de muchos mundos en el libro, ¿no? En donde la injusticia y la desaparición, ya sea del perro o de las abejas, el jardín, la tierra, el agua. Y que nada, que esa desaparición es algo incomprensible y no solo la desaparición del perro, como decíamos, está lo de las abejas y también el tener que sobrevivir, que también puede ser incomprensible. Y justo este poema me lleva a uno de los poemas de La piedra nada sabe, Elogio del camino, que se plantea allí que la poesía es el lugar a donde van las cosas que no tienen solución, a buscarla. Y me parece a mí que podemos observar que Tatiana sigue siendo fiel a su poesía, que el fondo del poema Tupac es casi el mismo fondo que Elogio del camino, en tanto que uno define a la poesía y el otro muestra su funcionamiento frente a lo incomprensible, a eso que no tiene solución, esa verdad esquiva a todo entendimiento. La poesía, se va a la poesía en busca de una solución, en busca de respuestas, lo que no quiere decir que las encuentre, no simplemente las busca. Claro, y esa es la tarea. Pregunto a dónde van las cosas que no tienen solución. La mayoría de las cosas, el inventario mayor del mundo. Pregunto a dónde van. La poesía es el lugar a donde van las cosas que no tienen solución, a buscarla. Ese es el elogio del camino. Como decía el maestro Tavares en un tiempo, ¿no? Sí, y que reafirma el camino. Sí, esa seriedad con la que te tomás la poesía. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar a Tatiana leer los poemas que quieres. Deshacer una casa no es demoler, es ir con tacto delicado, desprendiendo a tirones la piel de la placenta adherida a nosotras, hasta arrancársela. Hacer ese raspaje, hacer vacío, abortar lo que late a tironcitos, lo que pulsa con ciega timidez en páginas, cajones, con las fibrilaciones palpitantes de vena exhausta. Deshacer una casa, hacer mudanza, desove mal parido, siniestra circunstancia, que no dejará huellas de barrido. No habrá una sola marca de cepillo. Hay algunos textos en el libro que tienen que ver con desprenderse de la vivienda, de la casa, del yo que pensamos que nos esperaba en el futuro. Y leo el último texto. La materia de mundos crepuscular, plisada, que ha ocupado las páginas con desigual prolijidad, como las carnes, envejece.
La armonía expandida al roce, al tacto, a posa de mirada entre materias, títulos, no da la nota, el la, que la organice en un solo bastión de tiempo en terzo devenir. El tiempo ha abandonado el proyecto, su tímpano y terrazas. Con la taza de té de manzanilla y menta en la mano, la mirada en redondo es más ligera que vuela, se diría que se posa en los lomos, en rústica, que picotea, diríase, que expulga en los cantos de cuero, que se espuma con timidez de ave en los volúmenes. Pasea la mirada, acaricia el museo de espaldas verticales. La palabra, talismán, piedra filosofal, piedra de toque entre tapas y lomos, promesa cada una de senda, paso franco de guía hacia la fuente oculta. Está tras la nube de horas que la velan, apartan. El sabor de tisana de hierbas, el vapor que desprende tan cerca de la boca el té, acorta la distancia. Húmedo el duelo, multiplicado el beso en cada sorbo.